este diplomado de Derecho Corporativo. Hoy día, como bien ha dicho Samuel, iniciamos el tercer módulo que comprende los títulos valores, los usos que se deben dar a los títulos valores o que son de aplicación práctica, frecuente y corriente dentro de las empresas. Como hemos visto a lo largo del diplomado, es en realidad todo el funcionamiento empresarial que tienen las organizaciones, ¿no? Las personas jurídicas, desde que nacen hasta que se extinguen, ¿no? Es decir, desde que se constituye la empresa hasta que se procede con su liquidación. En todo ese trayecto, desde que se constituyen hasta que mueren, la empresa realiza muchas operaciones de tipo societarias, comerciales, contractuales, financieras y también cambiarias, que es el módulo que nos comprende en estas 3 sesiones que va a haber sobre títulos valores. Pero las empresas no solo realizan estas operaciones, sino que todas estas operaciones tienen un correlato, porque las empresas también captan personal, ¿no? Contratan personal. Y ahí hay un contrato de trabajo, un contrato laboral. Y en el siguiente módulo se va a analizar precisamente todas estas consecuencias del contrato de los trabajadores que tiene una empresa. Entonces hay todo un régimen laboral empresarial que el doctor Jorge Castillo expondrá cuáles son esas obligaciones que tiene la empresa cuando contrata personal. Y dentro de toda la variedad de actos, operaciones, contratos que realiza una empresa, todas tienen o no un efecto tributario, un correlato. Entonces, esa parte, en el módulo relacionado a tributación empresarial, de todas estas operaciones que estamos hablando, contratos, operaciones societarias, emisión de títulos valores, contratación de personal, se abordará con el doctor Giancarlo Iribaldi, ¿no? En el módulo número 5 relacionado a tributación empresarial, al régimen tributario empresarial. Con lo cual se cierra todo este tema que involucra el derecho corporativo moderno, como lo entendemos hoy en día, ¿no? Todos los aspectos legales vistos en este diplomado de derecho corporativo. Entonces, lo que a nosotros nos toca hoy día es ver los temas relacionados a los valores. Por ser los instrumentos son instrumentos de mucho uso en el ámbito mercantil, en el ámbito comercial. No solo vamos a decir en el ámbito bancario, realizamos operaciones con bancos, ¿no? También entre comerciantes, entre empresarios, entre una empresa distribuidora y su distribuidor, ¿no? Entre un establecimiento de venta de insumos y su cliente, que puede ser un agricultor, ¿no? Opera ciertos financiamientos que se respaldan de manera legal con la emisión de títulos valores, ¿no? Que en algunos casos son promesas de pago y en otros casos son órdenes de pago. Para eso debemos entrar a una definición de qué es un título valor, ¿no? ¿Qué entendemos hoy en día como título valor? Sabiendo que es normalmente un documento, es decir, estamos todavía enfocados en la materialización del derecho, en que el derecho de crédito que otorga una empresa a un cliente, por ejemplo, tiene que estar materializado en un documento, o sea, escrito. Estamos por este proceso de desmaterialización, entonces los conceptos de títulos valores se trastocan. Ya no es necesariamente como ocurre hoy en día, no se conocía necesariamente al inicio o los orígenes de los títulos valores. Esta definición ha cambiado con el tiempo. Esta definición se maneja de manera distinta. Es una definición que no tiene una vocación de universalidad, porque si revisamos legislación comparada, en otros países
independientemente del sistema jurídico anglosajón o de origen romano, latino, tienen otra concepción de que es un título valor o un título de cambio o un título de crédito. Para el Perú, los títulos valores son necesariamente materiales y también desmaterializados si es que la ley lo establece. Pero de principio partimos que será título valor si es que la ley lo define así. De tal manera que no son las partes, como originalmente ocurrió en los orígenes de los títulos valores en la Edad Media, con el despegue de la actividad mercantil, en donde los particulares podían crear estos conceptos de títulos valores, ¿no? Con la aparición de los cheques o de las letras de cambio. Pero hoy en día no. Hoy en día, desde la percepción muy legalista, muy formal, en el caso peruano, el título valor tiene que ser así definido por ley. Y nosotros tenemos una ley de títulos valores, que sería bueno revisar conforme vamos a ir abordando en esta sesión. Es la ley 27278, y esta se publicó el 19 de junio del año 2000. Es decir, tenemos 18 años más o menos de vigencia de esta norma, que ha tenido muy pocas modificaciones sustanciales y cuya idea original era que concentre todos los títulos valores o la mayoría de ellos que existen. Sin embargo, la misma ley establece la posibilidad de que se puedan crear nuevos títulos valores o que existen títulos valores en leyes especiales, lo cual significa que existen, en el caso peruano, diversos títulos valores que no están contenidas en esta ley y que nosotros de repente también vamos a proceder a revisar. Si leemos el artículo 3 de la ley de títulos valores, como les había indicado, la ley 27287, señala que la creación de nuevos títulos valores se hará por ley o por norma legal distinta en caso de existir autorización para el efecto emanada de la ley, o conforme al artículo 276 de esta misma norma. Entonces es una norma remisiva. ¿Y por qué remite al artículo 276? Porque acá regula un supuesto de títulos y valores especiales. Entonces menciona que la Superintendencia de Mercado de Valores, de la SBS, pueden crear títulos valores si lo consideran conveniente. ¿Cuáles son los títulos valores imperantes en el Perú que vamos a revisar nosotros en estas sesiones? La letra de cambio, por ejemplo, es uno de los títulos valores muy usados en la actividad mercantil. El pagaré, muy usado en el ámbito bancario. El cheque, como un medio de pago dentro del tema de bancarización, medio de pago. Ese es principalmente el universo de títulos valores de mayor uso en el Perú, y en un segundo grupo podríamos colocar al conocimiento de embarque o bill of lading, podríamos colocar como título valor al warrant, ¿no? O al certificado de depósito en paralelo, y a la factura negociable. Y a un tercer grupo podemos encontrar de repente otros tipos de títulos valores regulados en la misma ley, que podría ser la factura conformada, el mismo hecho de las acciones es un título valor, pero que no circulan, que es la vocación precisamente de los títulos valores. Sin embargo, como hemos visto en la misma norma, permite la aparición, la existencia o coexistencia de títulos valores que no están reguladas en esta ley. Y solo como ejemplo de títulos valores que no están reguladas por esta ley, podemos señalar, por ejemplo, en el Código Tributario. En el Código Tributario, cuando se regula la nota de crédito negociable, lo está regulando como título valor. O en la Ley General de Aduanas, cuando regula este certificado de reposición de mercancías en franquicia, lo regula también dándole la categoría de título valor.
O el mismo bono. Bueno, los bonos son títulos valores, pero el bono de reconocimiento emitida dentro del marco de las AFP, ¿no es cierto? La ley 26897 se establece que este bono de reconocimiento es un título valor, ¿no? Y al igual que las órdenes de pago en las cooperativas, ya establecido así por la ley de cooperativas, también es título valor. Entonces vemos que hay diversos títulos valores que no están recogidos en la ley de títulos valores. Con lo cual, no significa que todo tiene que estar regulado en esta norma. Pero sin embargo, esta norma tiene reglas aplicables de manera general, categórica, a todos los títulos valores. Y eso es lo importante que vamos a revisar. Entonces, si partimos de una definición, porque hay que partir siempre de un concepto, tratando de que el concepto sea lo más claro posible, recordándonos que estamos tratando de conceptualizar siempre partiendo de un derecho materializado. Sin embargo, estamos en la transición de que todo lo que es papel, todo lo que está materializado en un documento o en algo escrito, de pronto va a pasar a ser virtual, electrónico, una anotación electrónica. Pero bien, partiendo de que el enfoque es, como en sus orígenes, que el título valor es un derecho material, ¿no? Contenido materialmente, físicamente de un documento, más o menos podemos indicar este tipo de definición, ¿no? El título valor es un instrumento o documento, el soporte físico, actualmente desmaterializado, que acredita la existencia de un derecho patrimonial, pudiendo ser este derecho el derecho de propiedad, el derecho de crédito o el derecho de garantía. O sea, no solo deuda, ¿no? No solo crédito. Puede ser también derecho de propiedad o puede ser garantía. Garantía mobiliaria, se entiende, ¿no? Sobre bienes muebles. Que tiene por propósito, este título valor, circular libremente en el mercado, pudiendo ser emitido de manera individual o masiva. Por ejemplo, de manera individual se pueden emitir cheques, mientras que de manera masiva se pueden emitir bonos. Todo ese amplio campo de aplicación es considerado dentro del marco del derecho cambiario o de los títulos valores. Siendo que el legítimo tenedor o beneficiario de este título, es decir, el poseedor, el tomador, como le dice la doctrina, es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento o pago expresado en este título. Entonces, de la misma definición, podemos advertir varios elementos a tomar en cuenta. En el sentido de que ese documento, que también puede estar desmaterializado, contiene un derecho. Derecho de propiedad, derecho de crédito, ¿no? De cobranza, o una garantía mobiliaria. Y esos derechos, propiedad, de crédito o garantía, están incorporados en el título. Y es así como circula libremente, sin restricción. Esa es la idea. Pero con la particularidad que sí circula, es que efectivamente este derecho de propiedad, de crédito, de garantía, es transferido a un tercero. Y será ese tercero quien será el nuevo titular legitimado del derecho de propiedad, de garantía o de crédito. Siempre que tenga la posesión legítima de ese título valor. Si no tiene la posesión legítima, no puede exigir el cumplimiento de ese título valor. Y hoy en día el concepto de posesión legítima es un concepto más amplio que excede el tema de la posesión física. Porque recordemos que hay títulos valores con anotaciones en cuenta, como son las acciones. Entonces ahí no hay posesión física. Lo que hay es una posesión jurídica. Al tener esa posesión física o jurídica, el adquirente del derecho está legitimado. ¿Está legitimado para qué? Para exigir su derecho, para exigir el cumplimiento. La entrega del bien, si es un derecho de propiedad, la ejecución de la garantía, si es un derecho de garantía, o el pago, estamos hablando de un derecho de crédito. Ese es un poco el alcance respecto a la definición de títulos valores
que contiene nuestro derecho peruano. Si es que hubiera alguna pregunta, yo encantado de poder responder. Ya saben que las preguntas pueden venir por vía escrita o mediante voz, ¿no es cierto? Ya Samuel le dará las facilidades del caso para que puedan enviar las consultas por voz para de repente una mayor precisión, o de ser el caso, me hará el favor de leer las preguntas que lleguen vía escrita. ¿Okay? A ver, un momento. Estos títulos valores se rigen por ciertos principios, denominados principios cambiarios, que en principio son 4, ¿no? Principio de incorporación, literalidad, autonomía, legitimación y buena fe. Estos principios acompañan a todos los títulos valores, sean pagarés, sean letras de cambio, sean facturas negociables, sean bonos, sean acciones, sean factura conformada, sea warrant, ¿no? Carta de porte. Todos los títulos valores se rigen por estos principios. Principio de incorporación, ¿qué es lo que significa? Lo que les había precisado en la definición, que el derecho del cual estamos hablando está incorporado jurídicamente en el título. No hay la posibilidad de la división entre título y derecho, ambos son uno. Ha habido una incorporación jurídica entre el documento y el derecho. Si es un derecho de crédito, por ejemplo, a mí me tienen una deuda, yo tengo un derecho de crédito, yo soy acreedor, mi deudor reconoce ese derecho de crédito firmándome una letra de cambio, aceptando que me pagará la deuda que expresa esa letra de cambio a 30 días. Y se consignen esos datos en la misma letra de cambio, que el vencimiento será 30 días y a partir de ahí será exigible. Entonces, ese derecho de crédito, derecho a cobrar, ya está incorporado en el título. No puede constar en otro documento más. Si fuera así, se suspende la exigibilidad de lo que digan los otros documentos civiles, contractuales, etc. Y solo subsiste y es latente el derecho cambiario que existe en el título. ¿Por qué? Porque el derecho se incorporó al título. Entonces, ese título valor, como vimos, yo lo puedo transferir a un banco. Vimos en las clases pasadas el tema ya sea del descuento bancario o el tema del factoring. Yo se lo transfiero, entonces, se lo transfiero a un banco. Entonces el banco adquiere el título. Y al adquirir el título, adquiere el derecho. No viajan de manera paralela, no viajan disociados, están unidos. De tal manera que el deudor no puede decir que esa letra de cambio que firmó y que contiene un derecho de crédito por determinada cuantía y a determinado plazo, no existe, o no es real, o está parcialmente cancelada, porque existe la verdadera deuda en otro instrumento, en otro documento, en otro título. Eso no es válido. Cuando uno acepta y firma un título valor en calidad de obligado, ya sabe que el derecho de crédito se está incorporando a este título y que solo pagará al titular de ese derecho, titular legitimado para la cobranza, cuando le exhiba o le entregue a manera de recibo el mismo título valor. De tal manera que si este título valor ha sido transferido, como dije en el ejemplo, a un banco, el verdadero legitimado para el cobro no es el acreedor original, sino que será el banco, que es el último adquirente del derecho y por lo tanto el actual legitimado para su cobro. De tal manera que uno tiene que buscar ya no a la persona del acreedor, sino lo que tiene que buscar es al título valor. ¿Quién tiene la posesión legítima de este título valor? Y por lo tanto procederá a pagar a este acreedor.
este acreedor, poseedor del título, le devolverá el título valor en señal de cancelación de la obligación que ese título contiene. Entonces, todo está en el título. En el título está la obligación. Y si el título retorna al acreedor o se hace una constancia de que ha sido cancelado, toda esa historia consta en el título. Se pondrá cancelado, se pondrá anulado. Todo está en el título. Y no necesariamente en un documento aparte. Porque prima el título valor ante el documento distinto. Ese es el principio de incorporación. ¿Ok? Samuel, si es que hubiera alguna pregunta, por favor, me lo haces saber en cualquier momento. No tenemos ninguna consulta, doctor Vladis. Podemos continuar. Muchas gracias. ¿Cuál es el principio de literalidad? Y acá nos vamos a la ley de títulos valores en el caso peruano. En el artículo 4 de la ley de títulos valores, que señala que el texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título valor, o en su caso, de la hoja adherida a él. Pero ¿es el principio de literalidad en realidad un derivado del principio de incorporación? No. El principio de literalidad tiene, digamos, una función distinta. Lo que nos está diciendo es que el título valor que tiene incorporado un derecho, ese derecho está limitado, restringido, con lo que literalmente, de manera expresa, se haya incorporado en el título. Si es que el título ha establecido que este derecho no es transferible, porque hay una cláusula de no endosable, por ejemplo, esa es la regla que prima. Prima esa regla literal, que está incorporada en el título, evidentemente, porque esa cláusula de no negociable no puede constar en otro documento. De hecho, puede constar en una hoja adherida al título, como una continuidad precisamente de la historia del título valor. Lo que pasa es que cuando un título valor tiene muchos endosos, físicamente en el título ya no hay espacio para más endosos. Entonces se adhiere una hoja a la letra de cambio, por ejemplo. De tal manera que el siguiente endoso será constar entre la hoja adherida y la hoja adherente. Y continuará los siguientes endosos en esa hoja adherida. Lo que demuestra y refuerza que el título valor debe de consignar expresamente las restricciones, las limitaciones, las obligaciones, las cláusulas especiales. Si no, eso no es exigible, porque no cumpliría con el principio de literalidad. Y si no hay espacio físico, se hace una adherencia tratando de mantener la continuidad del documento o de las cláusulas que se incorporen en el documento. Porque literalmente tiene que constar en ese título y no en otro. De constar en otro documento, no se cumpliría con el principio de literalidad y por lo tanto el título valor el título valor no estaría sometido a esas reglas o restricciones establecidas en un documento aparte, en un documento distinto. ¿Okay? ¿Qué significa el principio de autonomía? Claro, si ya el derecho cambiario nos está diciendo que el título valor tiene incorporado un derecho, nos está diciendo que ese derecho está sujeto a las reglas que el mismo título establezca expresamente, por lógica razón, nos está señalando o ratificando que ese título valor es un derecho autónomo. Es un derecho autónomo. ¿Qué significa que sea un derecho autónomo? Significa que no es derivado de alguna fuente, sino que es un derecho nuevo, que tiene existencia propia, tiene un tratamiento jurídico propio.
tiene, no se rige por otras reglas, digamos, del derecho civil, tiene unas reglas del derecho cambiaria, del derecho mercantil, del derecho corporativo propios. Entonces, esta autonomía, que es un derecho nuevo, es un derecho independiente, que no depende de otros sucesos, sino que depende del mismo título, que literalmente tiene incorporadas ciertos derechos, obligaciones, deberes, que literalmente se establecen esas obligaciones y deberes. Ese título valor, que es autónomo e independiente, no está sujeto a la suerte de alguna otra figura que pudiera derivarse, o sea, asemejarse al título valor. De tal manera que si el título valor tuviera algún defecto, algún vicio, vamos a decir de forma, ha sido mal completado, el pagaré ha sido mal llenado, por un principio de autonomía, ese vicio afecta al título valor de manera autónoma y no afecta a los demás, porque no tiene relación de subordinación, dependencia, accesoriedad, no. Afecta solo al título valor. De igual manera, todo aquello que suceda fuera de este título valor, vicios, nulidades, excepciones, resoluciones contractuales, etcétera, no afecta a este derecho nuevo que está incorporado en un documento o un título valor, por el principio de autonomía. Entonces, la suerte del título valor está sometida a sus propias reglas de manera autónoma. Si ha sido bien emitida, bien emitido el título, vamos a decir, bien emitida la letra de cambio, prueba una autonomía, tiene validez. Si ha sido mal emitida la letra de cambio, por un principio de autonomía, carecería de validez. Precisamente por la formalidad, por la vulneración de la formalidad. Si es que esa letra de cambio ya ha sido pagada, pero ha sido pagada al acreedor original y no al actual tenedor legitimado para el cobro, el actual tenedor de la letra de cambio, que ha recibido la letra de cambio en virtud de varios endosos, ha llegado el vencimiento y está exigiendo el pago y tiene el título valor impago en la mano, a él, por un principio de autonomía, no se le puede oponer el pago realizado al acreedor original, porque su derecho es autónomo. No interesa la historia que ocurra fuera del título valor. La única manera en que ese título valor se extinga como pago es que precisamente conste en este título de manera autónoma que se ha pagado. Entonces, la suerte del título, de este título cambiario, corre sola. No está sujeto a las vicisitudes de las figuras jurídicas distintas al título mismo. No está sujeto a reclamos que hayan realizado entre acreedor y deudor original, no está sujeto a vicios o incumplimientos de saneamiento entre el acreedor original y el transferente, o el inmediato transferente. No. En esos temas no afecta en nada la validez del título de valor porque tiene un derecho autónomo. Y tan autónomo es que si hubiera algún error o defecto que afecta su validez, este derecho es como que nunca hubiera existido. Pero imaginémonos que la deuda viene por un préstamo, una operación civil, un mutuo dinerario. Hay un préstamo de 1000 soles. Y ese préstamo se ha querido incorporar al título valor, firmando una letra de cambio defectuosa. Y la letra de cambio defectuosa no surte efectos legales. Por lo tanto, no nace el título valor, por un principio de autonomía. Pero eso no afecta a la deuda misma. Es decir, yo soy deudor, no puedo alegar que ese mutuo dinerario de 1000 soles que adeudo al acreedor, al haber querido nosotros incorporarlo a un título valor y después de algún tiempo haber advertido que tiene vicios insalvables y que generan la nulidad de ese título valor, yo no me puedo dar por exonerado del pago.
Porque por un principio de autonomía, lo que es nulo es el título mismo. No es nulo, por el contrario, no es nulo la deuda original. Es decir, la deuda que subsiste, que existe en un contrato de mutuo. La deuda de los 1.000 soles persiste, tendrá que ser pagada. Lo que no existe es un título de valor, por un principio de autonomía. Pero ese principio de autonomía involucra que los efectos que le pase a la letra de cambio no surten ningún tipo de efecto jurídico en la obligación civil respecto del ejemplo que les acabo de dar, que sería un contrato de mutuo dinerario por 1.000 soles. Esos 1.000 soles se siguen adeudando porque nunca llegaron a incorporarse de manera autónoma en una letra de cambio. Entonces, la deuda subsiste. No en un título de valor, sino en la obligación original, que sería este contrato de préstamo o mutuo dinerario. ¿Ok? Ese es el principio de autonomía. Si hay alguna pregunta, Samuel, por favor, me la haces saber. En este caso hoy tenemos dos consultas que nos acaban de llegar el doctor César Ledesma. A ver, te lo leo, doctor Vladi. La primera es, ¿estos títulos valores digitalizados podrían ser administrados por Cavalli, por ejemplo, o algo similar a las acciones? Si no, ¿cómo saber si son reales, falsificadas, etcétera, en este mundo digital virtual? Correcto. Dependiendo de los títulos valores, si nos estamos centrando en acciones, por ejemplo, y solo en acciones que cotizan en bolsa, Cavalli es la autoridad, es la entidad encargada de llevar el registro electrónico de estas acciones, desmaterializadas, es decir, donde no lleva un control físico de certificados o de libros físicos, sino que lleva un control electrónico, virtual, en que se cotizan, respecto a las acciones que se cotizan diariamente en Bolsa de Valores de Lima. Entonces, registra las transferencias de las acciones, emite certificados diciendo que tal empresa o tal persona es la accionista o titular de determinadas acciones, etc. Esa es la función de Cavalli. Solo respecto de sociedades anónimas abiertas que cotizan sus acciones en Bolsa de Valores de Lima. ¿Podía Cavalli asumir competencia respecto de otro tipo de sociedades? Digamos la sociedad anónima cerrada, que quisiera desmaterializar sus acciones, o la sociedad anónima ordinaria, o la sociedad comercial de responsabilidad limitada respecto de sus participaciones. Habría que hacer una modificación normativa, ¿no? Recordemos que en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada se señala que las participaciones sociales no pueden incorporarse a títulos físicos o desmaterializados, no pueden incorporarse a títulos, ¿no? Entonces habría que modificar, requiere una modificación legal, la ley general de sociedades en esa parte. Carecería de sentido, tendría utilidad que empresas que no cotizan en bolsa, sus títulos estén desmaterializados por Cavalli, es decir, que Cavalli brinde servicios a terceros, ¿no? No solo a las que cotizan en bolsa, sino a los que están fuera de bolsa, que es el gran universo de empresas. Digamos que sí, pero si es que la desmaterialización lo que involucra es que las acciones se transfieran de manera muy rápida, y no estar supeditado a entregas físicas de documentos de un día para otro, porque a veces una acción se transfiere varias veces durante el día. Entonces, por un tema de operatividad, es que Cavalli hace esa función de título de valores desmaterializados. Pero en sociedades que no tienen la intención de cotizar en bolsa, donde la transferencia de acciones se da muy poco, se da de manera muy rara, una vez al año o no se da nunca, digamos que no tendría mucho sentido que Cavalli realice la desmaterialización de títulos de valores que no van a tener vocación circulatoria, ¿no? Además que también tendría que hacerse una modificación en la norma señalando que la manera de llevar el control de las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, las sociedades anónimas ordinarias, ya no está en la matrícula de acciones que tiene cada sociedad, sino que está
desmaterializado en Cavalli. Entonces, por ese lado, sí existe un régimen de desmaterialización de títulos valores que tiene Cavalli, existe en Cavalli, pero solo para las sociedades anónimas abiertas y no existe para sociedades que no cotizan en bolsa, ¿no? Y esos son los motivos por los cuales no existe para las sociedades que no cotizan en bolsa. Samuel, por favor, si tuvieras alguna otra pregunta a uno de los asistentes. En este caso, Tobladi, la segunda pregunta es, ¿por seguridad está permitido pedir huella digital en una letra o pagaré, etcétera? Es decir, ¿podrían falsificar la firma? Correcto. Lo que pasa es que la letra de cambio, además de los requisitos que vamos a revisar cuando veamos el tema de la letra de cambio, puede incorporar varios elementos, varios requisitos, varias cláusulas, pero las mínimas son las que pide la ley. Entonces, nosotros podemos incorporar huellas digitales, por ejemplo. No lo exige la ley, ¿no? Pero lo queremos incorporar. Queremos incorporar legalización notarial de la firma del aceptante. No me lo exige la ley, pero lo podemos incorporar por medidas de seguridad. Podemos incorporar en la letra de cambio, por medidas de seguridad también, la legalización consular de la firma. No me lo pide la ley, no es exigible, no es obligatoria. Pero de manera voluntaria exigimos que esté incorporado en la letra de cambio. No lo exige la ley. Estas incorporaciones no exigibles por la ley dañan la letra de cambio en este caso. No, no la dañan. Pueden incorporar requisitos o elementos de los títulos valores más allá de los previstos por la ley. Lo que pasa es que la ley establece requisitos mínimos, los cuales hay que cumplir, los cuales no se puede omitir. Denominación, firma del aceptante, documento oficial de identidad, etc. Son los requisitos mínimos. Si falta uno de estos requisitos, no se emite válidamente una letra de cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que cumple esos requisitos, la firma del aceptante está correcto. Si tomamos como medida de seguridad tomarle la huella digital, es un elemento adicional de seguridad que se incorporará en la letra de cambio que no la daña. No daña en absoluto a la letra de cambio en esa parte. No es una causal de nulidad de la letra de cambio tampoco. Es totalmente válido. No está establecido en la ley, porque la ley lo único que establece son requisitos mínimos que se deben de cumplir. La ley no establece o no entra a regular aquellos otros elementos de seguridad que las partes o el emisor o el aceptante desearía incorporar en su letra de cambio, ¿no? Ese es digamos que ese es el motivo por el cual en la práctica las partes son libres de incorporar huellas digitales a la letra de cambio por medidas de seguridad, ¿no? Que es bastante inusual porque de principio cuando se usa letra de cambio existe una presunción de veracidad respecto de la validez que contiene incorporado la letra de cambio. Entonces, cuando existe una presunción relativa, en este caso, que admite prueba en contrario, corresponde más bien al obligado a actuar los medios de prueba en contrario, ¿no? Estableciendo que no es su firma, etcétera, ¿no? Pues también podría alegar que no es su huella digital. Entonces, no es usual, no se estila, pero tampoco daña la emisión del título o valor en este caso, ¿no? Samuel, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. No hay ninguna, doctor Vladi, podemos continuar. Correcto. Ahora el principio de legitimación, principio muy importante porque está relacionado a la vocación de circulación de todos los títulos valores. Entonces, los títulos valores se transfieren, se venden, se endosan, se entregan a terceros para su comercialización, su cobranza, etc. Entonces, circula siempre el título valor. Pero, ¿quién tiene el derecho a cobrar? ¿Quién es el acreedor legitimado a cobrar? De inicio, será el acreedor original del título valor.
Si es un cheque y consigna mi nombre como beneficiario del cheque, yo soy el acreedor autorizado, único autorizado a cobrar ese cheque. Si se emite un pagaré a favor de un banco, el banco es el único autorizado a cobrar ese pagaré. Pero este pagaré y este cheque pueden ser endosados, pueden ser transferidos, ¿no? Si es que no hay una cláusula en contra, incorporada en el mismo título. En principio pueden ser transferidos por su vocación circulatoria. Entonces se transfiere a otra empresa, se transfiere a otra persona, natural o jurídica. Y se transfiere a una segunda, terceras personas, a cuartas personas, a quintas personas. El título sigue circulando. ¿Quién es el acreedor legitimado ahora para cobrar? El acreedor original, el primer adquirente, el segundo adquirente, después de varios endosos, el tercer adquirente, después de varios endosos, el cuarto adquirente, el último. ¿Quién es el legitimado a cobrar? El legitimado a cobrar será el último beneficiario, entiéndase endosatario, por ejemplo, que ha recibido el título valor y que físicamente lo tiene y consta de manera incorporada su nombre, su acreencia. Claro, evidentemente no estamos hablando de los títulos valores emitidos al portador, ¿no es cierto? Entonces, ese último será el legitimado para el cobro. Principio de legitimación, lo que significa que los títulos valores, como tienen vocación circulatoria, no necesariamente el acreedor original es el legitimado para su cobro, para su exigibilidad, para el cumplimiento de lo expresado en el título. No es así. El principio de legitimación exige que el único que puede exigir el cobro, el cumplimiento del título valor, es aquel que lo haya recibido válidamente después de varios endosos o varias transferencias. Es decir, no es aquel que de repente se encuentra un título valor en el suelo, ¿no?, extraviado, y él dice, como yo tengo la posesión física, ahora yo incorporo mi nombre y me hago acreedor de esta letra de cambio, vamos a decir. No. Lo que se tiene que demostrar es que todas las transferencias sucesivas se han dado de manera válida, de tal manera que el último adquirente de esta letra de cambio está legitimado, es decir, su adquisición y su posición de acreedor es lícita para exigir el cumplimiento o el pago de ese título. Si no se respeta este principio de legitimación, por más que uno tenga la posesión física de ese título de valor, así sea un título de valor del portador, no está autorizado para su cobro. Y la ley de título de valores establece ciertos mecanismos que a veces no los conocemos para neutralizar el pago de ese título de valor. ¿Ok? ¿Y cuál es el principio de buena fe? Es una regla general a todos los actos jurídicos que se celebran, que deben celebrar los particulares, las empresas, bueno, también el Estado. Por el principio de buena fe, lo que precisamente se quiere es que todo lo declarado e incorporado literalmente en el título valor esté conforme a la verdad. Es decir, no haya vicios, no se haya tratado de vulnerar la voluntad de un deudor, un obligado, un fiador, un aval, etc. Por ese principio de buena fe se tiene que respetar la voluntad declarada por las partes. Si es que se ha emitido un título valor en blanco, ¿no?, las famosas letras de cambio en blanco, por ejemplo, deberán ser incorporados de acuerdo al principio de buena fe, es decir, de acuerdo a lo convenido por las partes. No se puede, de mala fe, completar por un monto superior a la obligación pactada, o a las condiciones pactadas, o en los plazos no pactados. Como se ha vulnerado ese máximo principio de buena fe que siempre es exigible en todas las operaciones mercantiles de los comerciantes, de los empresarios, ese título valor se volvería no exigible, ¿no? Y vamos a ver muchos casos sobre eso. Eso relacionado a los principios cambiarios, los principios que rigen los títulos valores, no solo en el Perú, sino
de manera general en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando, cumpliendo estos principios cambiarios, emitimos letras de cambio, emitimos pagaré, emitimos títulos valores? Estamos creando mundos paralelos, lo que llamamos generando una relación cambiaria. No una relación original, una relación fuente, la relación causal. No. Por el cual se originó la deuda, por ejemplo. No, estamos generando una relación autónoma, distinta, que se llama relación cambiaria. Relación cambiaria. Es decir, que se da entre dos protagonistas que participan en la emisión de un título o valor, que no necesariamente pueden ser los mismos que se dan respecto de la obligación civil causal de esta obligación contenida en un título o valor. ¿Qué es la relación causal? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la relación causal es la denominada relación primitiva, subyacente, originaria, básica o fundamental, de la cual surge la obligación. Por ejemplo, la deuda generada por la compra de un bien. La deuda generada por la compra de un bien, 1000 soles es la deuda, ha sido generada por una operación originaria que se llama compra-venta sin haberse cancelado el precio. Entonces, como se ha realizado una venta y no se ha cancelado el precio, hay un derecho de crédito. Se quiere cobrar el precio, y el precio es 1000 soles, el precio está impago. Esos 1000 soles se han derivado de una obligación original que se llama compraventa. Compraventa a crédito, si quieren denominarlo, o una compraventa a plazos, o lo que los comerciantes llaman un fiado. Ha sido fiada la operación, ¿no? Sin fianza, pero bueno, fiado. Y cuando las partes deciden que esa misma obligación, la misma deuda, no necesariamente los mismos sujetos, pero puede ser la misma obligación, los 1000 soles, estén incorporados en un título de valor. Entonces, ya nace la relación cambiaria, que es la denominada derivada, o yuxtapuesta, documental o cartular, que es la incorporada, que es la que incorpora o absorbe la relación obligación causal. Recuerden, por el principio de incorporación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la emisión de una letra de cambio que contiene la deuda generada por la compraventa de un bien. Entonces, esa deuda de 1000 soles que se dio por la compraventa, la podemos incorporar en una letra de cambio. Entonces el vendedor dirá, yo te realizo la venta del producto, si la deuda, los 1000 soles, si por la deuda me aceptas una o dos o más letras de cambio por 1000 soles el total. O de repente con intereses 1200, etc. Puede ser. Y dice, acepto. Y entonces se procede a la emisión de la letra de cambio. Entonces tenemos dos relaciones jurídicas que van en paralelo. La relación causal, la compra-venta, la generada entre el comprador y el vendedor, y una relación cambiaria, originada por un título de valor, que en un extremo tenemos a un acreedor y en un otro extremo tenemos a un deudor, ¿cierto? Generada por un título de valor. Y esta yuxtaposición, esta relación paralela, no necesariamente llegan a tener el mismo tratamiento, el mismo destino, la misma extinción o resolución. No. Lo que la norma señala, en realidad el artículo 1233 del Código Civil, es que esa relación causal queda en suspenso. Y solo subsiste la originada en la relación cambiaria. De tal manera que cuando el deudor paga el título de valor emitido, extingue la relación causal, pero a su vez extingue la relación cambiaria. Por el contrario, si se anulara, si este título de valor fuera devuelto, que las partes dejaran sin efecto, la relación causal subsiste porque había quedado en suspenso, subyace y tendrá que ser pagada esa deuda en virtud de lo que señala esa obligación causal.
Entonces, pueden advertir acá como dos mundos en paralelo, ¿no? La relación causal, con sus causales propias, y la relación cambiaria con su tratamiento propio, que no necesariamente coinciden. Y recuerden, artículo 1233 del Código Civil es el que señala que cuando se emite una letra de cambio, subsiste la obligación contenida en la letra de cambio. Y la obligación contenida en la relación causal queda en suspenso. Por obvias razones, ¿no es cierto? Porque por una misma deuda o por una misma obligación no pueden existir dos títulos. Un título valor y un título causal, ¿no es cierto? Porque el acreedor podría cobrar dos veces por una misma deuda. Entonces, la posición del Código Civil, artículo 1233, es que la obligación civil queda en suspenso. Esa no es exigible. No se puede ir a un juez a exigir el pago cuando ya es emitido por esa misma deuda un título valor. El caso es muy simple y pasa muy inadvertido, sobre todo para los abogados, cuando litigan en materia de hipotecas, normalmente con los bancos, ¿no? Porque cuando uno adquiere un bien, por ejemplo, va un cliente a un banco que quiere adquirir una propiedad, un inmueble, entonces se realiza la compraventa con una hipoteca, el banco financia la adquisición del inmueble, en virtud de ese préstamo de dinero, es que se hace una escritura pública donde consta pues la compraventa del inmueble que está financiada, donde se compromete al pago de una deuda, y en virtud de esa deuda además se emite un pagaré. Entonces, llegado el momento, normalmente de incumplimiento en el pago, los bancos ejecutan ¿qué? ¿Ejecutan el pagaré o ejecutan la hipoteca? Normalmente los bancos ejecutan la hipoteca. Pero un momento, ¿están los bancos legitimados para ejecutar una hipoteca? No, porque el artículo 1233, que como digo, pasa muy inadvertido normalmente para los abogados, y acá hay que prestar mucha atención, señala que la obligación original, entiéndase, el mutuo hipotecario, queda en suspenso y solo subsiste la obligación contenida en el título valor emitido, entiéndase el pagaré. Entonces, un banco lo primero que tendría que ejecutar es el pagaré bancario. Y si no tuviera éxito, la cobranza de ese título valor recién se iría por la relación causal, pero no la inversa, y no las dos a la vez. La posición del Código Civil, artículo 1233, es que una de estas dos relaciones tiene que primar, pero ambas no pueden coexistir. De repente hubiera sido una posición de que la relación que debería subsistir debería ser la relación causal, y la relación cambiaria debería estar en suspenso. Pero no, el Código Civil optó por un sistema distinto, que es el que tenemos, que la relación causal es la que queda en suspenso, queda suspendida, no es exigible. Y la única que es exigible es la cambiaria. Entonces, cuando le hacemos ver normalmente ya en la vía judicial a un juez, el juez advierte que efectivamente, si es que consta en el mismo documento que se ha emitido un pagaré, corresponde al banco solo iniciar de manera preliminar la cobranza por el pagaré y no puede dirigirse mediante el mutuo hipotecario o la ejecución de la hipoteca, porque esa es una relación causal que debería estar en suspenso.